Bueno, buenas tardes. Estamos en un nuevo video programa de la palabra revelada. Hacía ya un tiempo bastante largo que no grababa un video. Mis queridos suscriptores y queridos amigos que vean mis videos, sean pocos, sean muchos. En realidad no estaba grabando videos porque estoy con algunos asuntos personales que tengo que resolver, que me están llevando cierto tiempo. Pero créanme que yo no me olvido de ustedes, no me olvido de hacer programas, no me olvido de dar a conocer lo que creo que es necesario que esta generación actual debe conocer, que es todo lo que está pasando, ¿no? Cómo el mundo está cada vez peor, no está cada vez mejor. Pese a que la élite, a través de su, como dueños de toda la parafernalia mediática global, intentan vendernos sus trampas y sus venenos maquillándolos, ¿no es cierto? Ellos tratan de decir que, de vendernos de que el futuro que tienen para nosotros, que para ellos somos el resto de la humanidad, que el futuro es brillante, que es maravilloso, pero yo en particular y mucha gente en general que también cree en lo mismo que yo creo y que tienen los mismos principios, sabemos que no van a venir nada, que no va a venir nada mejor, que lo que espera el mundo es todo lo que estamos viendo y más profundo todavía va a ser el tema, porque tenemos que tener en cuenta que estamos en los tiempos finales y estos tiempos finales van a ser cada vez más caóticos, cada vez más crueles, y esa es una de las palabras principales y lo estamos viendo. Yo quiero, mis queridos amigos y suscriptores y no suscriptores que también miran mis videos, no quiero convencerlos de nada, quiero que simplemente que ustedes agudicen sus cinco sentidos, particularmente el oído y la vista, y que ustedes se van a poder dar cuenta de que las cosas no están yendo para mejor, que todo está yendo cada vez para peor, y que solamente de toda esta vorágine de caos en la que nos estamos adentrando, solamente se está beneficiando y se seguirá beneficiando el 1% de la población, que es esta élite popularmente conocida como los Illuminati. El 99% restante, que somos nosotros los que pertenecemos a ese 99% restante del planeta, las cosas van a venir cada vez peor. ¿Por qué? Porque ellos están ingenierizando, eh, vuelvo a repetir, a través de toda la parafernalia global mediática que está en poder de ellos, ellos están ingenierizando cada vez más y profundizando cada vez más al 99% restante del que usted y yo pertenecemos, para dividirnos en bandos diferentes. Usted fíjese que cualquier cosa, todas estas ingenierías que están elucubrando la élite, nos dividen en cuestiones de sexo, ¿no? Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, nos dividen en cuestiones de, de banderías políticas, y lo que hacen son todas ingenierías que exacerban esas divisiones. ¿Por qué? Porque ese es este 1% de la población, que es el que se está beneficiando y enriqueciendo cada vez más. Ellos lo ven como algo productivo para ellos. Entonces tratan de dividirnos continuamente en blancos, negros, rojos contra blancos, azules contra negros. Y el mensaje es que la humanidad, por más que uno quiera y por más que uno lo desee, no termina de despertar. O sea, las masas entran muy fácil en la lógica del sistema. Y ese es el tema, que nosotros podemos hablarle. Usted puede ir y hablarle de esto a sus amigos, a sus familiares, a gente conocida con la que tenga confianza, de todo esto que está pasando y cómo esta mano invisible
está generando todo este caos, toda esta división, todo este agrietamiento de las sociedades para, para, porque claro, ellos se nutren, o sea, ellos se llenan de dinero y se nutren de nuestro sufrimiento, o sea, dividiéndonos, creando guerras, creando conflictos, en donde pueden crean conflictos, todo esto del separatismo catalán, ahora también se está hablando de que empiezan a hacer separatismo indígena en diferentes regiones del planeta, particularmente por ejemplo en la Patagonia Argentina, está habiendo tanto en el norte de Argentina como en el sur de Argentina, se están otra vez, habían empezado hace un tiempo atrás, se había calmado y ahora parece ser que estos grupos que responden a la corona británica, están en la Patagonia Argentina, parecería que están detrás de estar otra vez avivando el odio indígena y ahí moviendo a ciertos grupos de comunidades mapuches para que empiecen otra vez a hacer actos vandálicos. Y en el norte de mi país, también ahí por Salta y por Jujuy, también parece ser que hay como una especie de milicia, de paramilitares indígenas que están ahí, que se entrenan y toda una cosa bastante peligrosa. Y que todos responden, todos estos grupos son financiados por organizaciones que responden a los intereses del nuevo orden mundial y de las mentes que están detrás del nuevo orden mundial, que es este 1%, que popularmente nosotros lo conocemos como la élite Illuminati. Es este 1% en donde puede, financia y forma grupos de disidencia, ¿no es cierto? Les proveen de armas, les proveen de entrenamiento, si es necesario, militar. Y lo mismo con las en diferentes regiones donde están financiando el tema del separatismo. En España, por ejemplo, uno de los últimos que fue muy conocido a nivel global como el separatismo catalán. Y atrás de todo eso están ellos, está este 1% de la población que no merma y no escatima dinero ni esfuerzos con tal de ellos seguir manteniendo el poder a través de el sufrimiento, de crear guerras, de crear divisiones de todo tipo, sexuales, étnicas. Y bueno, y estamos viendo, y todo este caos es producto de que justamente el mismo Señor Jesucristo predijo que iba a ser así. Que estos serían, o sea, nosotros, o si yo tuviese que darles hoy, en qué tiempo previos al arrebatamiento y 7 años después del arrebatamiento, segunda venida de Cristo, yo le diría que estamos, como dijo Jesús, ¿no? En el principio de los dolores. Y que estos dolores van a ir increyendo, y que es lo que estamos viendo también. No es que va a mermar, esto va a ir. Jesús comparó a estos principios de dolores, los comparó semejante a los dolores que tiene una mujer que está encinta y que está a punto de dar a luz. O sea, cuando una mujer está a punto de dar a luz, las contracciones que le dicen, que son como unos dolores muy intensos que tiene la mujer que está a punto de dar a luz, las contracciones son cada vez más seguidas, una detrás de otra. Y eso es una clara señal de que en cualquier momento está por dar a luz. Bueno, el Señor comparó este periodo natural de la mujer cuando está a punto de dar a luz, diciendo que estos principios de dolores, de guerras, hambres, pestes y otras señales de las que dio Jesús, serían cada vez más seguidas y que se profundizarían, no que se aliviarían, que cada vez más se irían profundizando hasta que se produzca el alumbramiento, ¿no es cierto? Y este alumbramiento será el arrebatamiento. Por eso yo digo que toda esta crisis que va en aumento, ¿no es cierto? Y que seguirá yendo en aumento, y por eso les dije al principio del video que esto va a ser cada vez más profundo, o sea, va a haber cada vez más crisis más profunda, se está preparando también un gran quiebre económico mundial, porque esta élite Illuminati, que representa al 1% de la población,
Ellos no van a escatimar esfuerzos, les decía, en seguir manteniendo su estatus social y llenándose los bolsillos ellos. El plan es que esto lo hagan a costa del sufrimiento del 99% restante del planeta. Y la humanidad que no termina de despertar. La humanidad sigue cayendo en muchas de las ingenierías que ellos hacen. Siguen cayendo. Por eso les dije al principio del video que las masas entran muy fácil en la lógica del sistema. Y esta lógica del sistema es estimulada y financiada por este 1% de esta élite. Y se está dando, en definitiva, todo lo que la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo dijo que serían las señales del tiempo final. Y el Señor, como lo dije en otros videos, ¿no? El Señor nos está llamando a los que ya estamos en el camino a que nos estemos preparando para que nos estemos preparando espiritualmente. Jesús no solamente anunció cuáles serían las señales proféticas que marcarían las características del tiempo final y de que Él estaría a punto de regresar para quitar de la tierra a los que le están esperando, y que luego de eso vendrían 7 años finales de gobierno humano, como les dije en otros videos, donde se formará este gobierno mundial, y donde la Biblia dice que el líder mundial de este gobierno mundial será el anticristo, y que habrá también una iglesia apóstata mundial y un líder de esta iglesia apóstata mundial que en Apocalipsis 13:11 lo nombra como el falso profeta, y esto ya lo estamos viendo venir por el lado del ecumenismo, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿no? Jesús dice, da todas estas señales, y que a medida que se acerque su venida y el día y el arrebatamiento, dice que estas señales van a ir cada vez más profundas, que el mundo va a ir cada vez más de crisis en crisis y cada vez más profunda las crisis. Crisis de empleo, crisis de economía, crisis de las personas espiritualmente, falsas doctrinas y falsas religiones que van a estar pululando cada vez más. Todo esto, amigos, yo apelo a sus 5 sentidos, particularmente, repito, a su vista y a los oídos. Esto lo vemos en las tapas de los periódicos, lo vemos en los noticieros, que cada vez va más en aumento, ¿no es cierto? Y bueno, Jesús nos dio, a través de todas estas señales, Él dijo algo muy interesante, ¿no? Yo voy a remarcar ahora, Jesús en Mateo 24, 32 al 34, si ustedes me acompañan, Él dice que está dando las señales, el contexto, Él da todas las señales que van a estar cada vez más anunciando su venida, y particularmente el momento en que se va a producir el evento, este evento que se llama en la Biblia el arrebatamiento. Y Él dice, a partir del verso 32 al 34 de Mateo 24, Él dice, así que de la higuera aprended la parábola. Dice, cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, o sea, cuando veáis que las señales se están cumpliendo y se van cada día más profundizando, sabéis que el verano está cerca, dice, ¿no? Conoced que está cerca, a las puertas. De cierto digo, de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Ahora Jesús habla de una generación, ¿no es cierto? Y esto es donde yo me quiero quedar. Jesús dice que todas estas señales, la generación que vea todas estas señales que yo recién les acabo de nombrar, muy superficialmente, que la generación que vea esas señales, es la generación que muy probablemente viva para el arrebatamiento, y que también muy probablemente sea testigo 7 años después de la segunda venida de Cristo para destruir el gobierno mundial del anticristo en la batalla de Armagedón. Pero también Jesús dice algo muy interesante en el verso 32, ¿no? Habla de, así que de la higuera aprended la parábola. Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios
compara al pueblo de Israel como una higuera. Esto, si usted lo quiere leer, lo puede leer en el libro del profeta Jeremías. Lea todo el capítulo 24, ¿no? Así que para Dios, simbólicamente, Israel es la higuera. Así que acá el Señor lo que nos está diciendo, muy probablemente, es que está hablando de Israel en forma simbólica, ¿no? Metafórica. Israel es una higuera en forma metafórica. Entonces dice, de la higuera aprender la parábola, dice, cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y yo les decía recién que en Jeremías, todo el capítulo 24, si ustedes lo quieren leer, ahí también el Señor compara a Israel con una higuera, con higos, ¿no es cierto? Y Dios, por lo tanto, metafóricamente, denomina a Israel como una higuera. En el capítulo 24 de Jeremías, ¿no es cierto? El Señor nos habla acerca de higos buenos e higos malos. Léalo después para poder entender mejor de lo que le estoy hablando yo, ¿no? Yo por una cuestión de tiempo a veces no puedo leer porque se me termina el tiempo en los videos. Entonces por eso yo le doy el texto a ustedes y ustedes si quieren, mis queridos amigos y suscriptores y no suscriptores, lo pueden chequear por ustedes mismos. En Jeremías, lea todo el capítulo 24 de Jeremías, donde el Señor, ahí se ve que para el Señor Israel es una higuera, ¿no es cierto? Y él dice que esta higuera, en el capítulo 24 de Jeremías, va a florecer. Va a florecer. Y este florecimiento se cumplió en el año 1948, cuando Israel nace como y es proclamada por la ONU, por las Naciones Unidas, una nación-estado, el 14 de mayo de 1948. Israel nace como nación-estado y es reconocida por las Naciones Unidas como una nación-estado. Si nosotros vamos a Oseas, al libro del profeta Oseas, ¿no es cierto? Capítulo 9, vamos al capítulo 9 de Oseas, verso 10, dice, como uvas en el desierto, acá está allá Israel, como breva en la higuera, encontré a vuestros padres. Otra vez la higuera, o sea, acá otra vez, metafóricamente, Dios reconoce a Israel como una higuera. Otra vez la figura de la higuera, ¿no? Como en Jeremías 24. Así que bueno, ya vemos, la higuera ha florecido, ya esa profecía se ha cumplido el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas reconocen al Estado de Israel como nación. Ahora bien, Jesús dice, no pasará esta generación. O sea, Jesús cuando dice, no pasará esta generación, ¿cuál generación? La que nació del año 48 en adelante, de 1948 en adelante. De cierto les digo, con respecto a las señales que él está dando en Mateo 24, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto sea cumplido. Y esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Nunca en la historia humana hubo tantos rumores de guerra y guerra como la tenemos hoy. Nunca hubo en la historia de la humanidad una aceleración hacia la deshumanidad de la humanidad, valga el juego de palabras, como lo estamos viendo hoy. O sea, estas señales que el mismo Señor da en Jesús, en Mateo 24, se están cumpliendo puntualmente a partir de 1948 en adelante y más que nada en estos últimos tiempos. Y él dice, esta generación, y vamos a ver bíblicamente qué es una generación, porque es en este contexto que nosotros vamos a poder entender mejor de por qué ya estamos en los últimos tiempos y el por qué el Señor está a las puertas, que el evento del arrebatamiento está a las puertas y que si eres cristiano tienes que estar preparándote, porque voy a decirles algo a los que son creyentes. El Señor, y a los que no son creyentes también, para que también puedan entregarse a Cristo en arrepentimiento y corazón sincero y buscarles, para que puedan ser salvos. El libro de Daniel, tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis,
que describen eventos futuros, muchos de los cuales hoy se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Esos libros no fueron escritos, particularmente el libro del Apocalipsis, no fueron escritos ni revelados por nuestro Señor Jesucristo, en el caso del Apocalipsis al apóstol Juan, para que nosotros tengamos miedo y nos quedemos sin esperanza. No, al contrario, el Señor ama tanto a la humanidad y ama tanto a sus hijos, los creyentes, que Él se toma el trabajo de revelar. Mire cuánto amor tiene Dios por su iglesia y aún todavía por los que no creen, que Él les revela el futuro para que se preparen, para que cuando vean que, como dice el Señor, ¿no? Acá en Mateo 32 al versículo 34, que cuando vean todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca. Entonces prepárense, el Señor está advirtiendo tanto a los que creen que somos parte de la iglesia de Cristo, para que nos preparemos y que nos preparemos bien. Y para un creyente prepararse bien es prepararse en santidad, buscar al Señor, buscarlo por medio de su palabra, escudriñar su palabra, orar, dejar un tiempo para orar a Dios. Y para los no creyentes, prepararse para poder ser salvos, que puedan realmente considerar su vida, que puedan realmente decir: yo no he tenido una vida como Dios demanda para poder vivir en su presencia, jamás la podrás tener, pero Dios, el Padre, ha provisto un camino para que tú puedas ser salvo, y ese camino es Jesucristo, porque solo Cristo vivió la vida de santidad y de perfección que Dios demanda a todo para poder vivir en la eternidad en su presencia. Entonces, si Dios ya ha provisto este cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, búscale en arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo si aún no le has recibido como Salvador. Ora a Dios, reconoce en el lugar secreto que puede ser tu cuarto, confiesa todos tus pecados, dile: Señor, yo acepto el sacrificio y la salvación que me ofreces por Cristo Jesús. Y Dios automáticamente, si tú lo dices en fe y con un corazón sincero, automáticamente Dios te salva. A partir de ahí debes comenzar a predisponerte a dejar todos los pecados que practicabas, proponerte dejarlos, decirle a Dios que te ayude a dejar tu vida de pecado, y que de acuerdo a como tú te predispongas, Dios te va a ir santificando. Ahora bien, dábamos, ¿no? ¿Qué es una generación? Vamos a ir al término bíblico de lo que es generación. Esta palabra generación, en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra es genea. Y en el Antiguo Testamento, la palabra para generación es dor. Y significa las líneas de descendencia de un antepasado. También se refieren al ciclo de vida de una persona. Bien, la pregunta que surge entonces ahora es: ¿cómo calculamos una generación bíblicamente? Nosotros vamos a ir al Salmo 90, verso 10. Ahí dice que en el Salmo 90:10 dice, Salmo 90:10, si me acompañan, está la clave, ¿no? En el Salmo 90:10 dice que los días de nuestros años, refiriéndose al hombre, a la humanidad, los días de nuestros años son 70 años, y en los robustos 80 años. Así que acá ya tenemos la contestación a esta pregunta: ¿cómo calculamos una generación bíblica? ¿No es cierto? ¿Cómo bíblicamente para el Señor, ¿no es cierto? Y bíblicamente, ¿qué es una generación? 70 años, y en los más robustos hasta 80 años, ¿no es cierto? Para nuestra ciencia de hoy es también, justamente, ¿no? El promedio de vida del hombre en general hoy, entre 70 y 80 años. No pasa más de ahí. Son muy excepcionales los casos de personas que superan los 80 años de vida.
está ahí entre los 70 y 80 años de vida, o sea, la ciencia acá corrobora lo que la palabra de Dios revela en el Salmo 90, verso 10. Tengamos en cuenta, las palabras clave son 70, 80 años, son una generación bíblica, son los años de vida que vive una persona, ¿no? Y que la ciencia ha corroborado a lo que dice recién, como les decía recién, la Biblia, ¿no? Como les dije al principio, la higuera es Israel y esta floreció, o sea, nació como nación-estado el 14 de mayo de 1948. Si a este año, 1948, le restáramos el año actual, tendríamos un aproximado de cuándo o cuánto faltaría para que el Señor venga por los que le están esperando, o sea, en el arrebatamiento, sin dejar de lado y de tener en cuenta que el día y la hora solo el Señor lo sabe. Nosotros solo sabemos que Él está a las puertas. Sabemos solamente que estamos ya en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo está a punto de sacar de la tierra a los que le están esperando. ¿Qué fue lo que Jesús dijo que acontecería? Volvemos otra vez a Mateo 24. Y el Señor Jesús, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, Él da 6 señales. Él dijo que el florecimiento de Israel, ¿no? Por ejemplo, Mateo 24, 32 al 34 habla de que la higuera florecería y que este hecho ocurrió. Se cumplió esta profecía el 14 de mayo de 1948. La segunda señal dijo que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto lo vemos en el capítulo 24, versículo 7. Dijo que empezarían a abundar las pestes y las enfermedades. Esto lo vemos también cada vez más. Enfermedades que se creían superadas, que vuelven a tener un brote muy virulento, ¿no es cierto? Y que este brote virulento, las vacunas que antes curaban estas pestes y enfermedades que se creían olvidadas, ya es tan fuerte el rebrote que está habiendo que ya estas vacunas que antes lo curaban ya no alcanzan, ya no lo curan. La cuarta señal, terremotos en diferentes lugares, también lo vemos en el versículo 7 del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Guerras y rumores de guerra cada vez más, ¿no es cierto? Vemos las tensiones entre Rusia con Estados Unidos, entre Corea del Norte con Estados Unidos, vemos lo que está pasando en Medio Oriente, Israel con los grupos de defensa palestinos, como el Hamas, como Al-Fatah, todos estos movimientos. Siempre hay guerras y rumores de guerra, ¿no? Que cada vez van más creciendo más, no se amainan, sino que van creciendo. Y la sexta señal fue la multiplicación de la maldad, ¿no? Esto lo vemos en el versículo 12 de Mateo 24. Cómo la humanidad cada vez más todo lo utiliza para la maldad. Fíjese, la tecnología se utiliza para el mal, se utiliza para espiar a otros, para controlar a otros, y así va a ser el gobierno del anticristo. Fíjese lo que está pasando, por ejemplo, con este experimento social que están haciendo con la tecnología, por ejemplo, ahora en China, con esto del crédito social, en donde los ciudadanos, por ejemplo, China es el país que más cámaras ha invertido, un presupuesto de millones de dólares para poner cámaras de última generación en las calles y controlar a los ciudadanos. Una cámara, usted va caminando por la calle, China tiene cámaras, en donde usted va caminando por la calle, la cámara lo está registrando, y ya a la cámara le salen todos sus datos. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Qué tipo de sangre tiene usted? ¿Cuál es su crédito en el banco? ¿De qué trabaja? Fíjese, todo esto está siendo utilizado para el hombre, no para el bien, la tecnología, sino para el mal. Y que justamente eso es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 13, que va a haber un gobierno mundial liderado por el anticristo, y que el anticristo utilizará toda la parafernalia tecnológica para controlar a los ciudadanos, y que toda esta tecnología se va a volcar a un sistema económico de compra y venta que va a controlar las transacciones de cada uno de los
ciudadanos del planeta, y esa plataforma ya existe hoy, no existió hace 40, 50 o 100 años atrás. No, esa profecía se está cumpliendo hoy delante de nosotros, porque hoy existe toda la parafernalia tecnológica para poder controlar económicamente en sus transacciones a cada habitante del planeta. Entonces estamos viendo que todo marcha hacia el cumplimiento de profecías, de una profecía dicha hace casi 2000 años atrás. Entonces empiezan a surgir preguntas, ¿no? ¿Cómo hizo Juan para saber y para describir a nuestro tiempo actual, cuando en el siglo I no tenían ni la más pálida idea de que la humanidad iba a desarrollar un conocimiento tecnológico tan grande como el que tenemos hoy? ¿Cómo hizo? Y ahí está, se corrobora por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que dice el apóstol Pablo, que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Está escrita por hombres, pero estos hombres escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y acá está el tema, ¿no? Entonces, más que nunca, viendo cómo se están cumpliendo profecías dichas hace miles de años, se están cumpliendo hoy delante de nuestros ojos, para quien tiene ojos para ver, no podemos ya más negar y decir: Señor, si no te has convertido, ven a Cristo y sé salvo. Y si te has convertido y eres creyente y eres parte de la iglesia de Cristo, afiánzate en el camino angosto del Señor, afiánzate en la santidad. Diariamente haz una confesión de pecados, orá, lee y estudia las Escrituras, porque el Señor está a las puertas y el arrebatamiento en cualquier momento ya nos vamos con Cristo, ¿no? ¿Cómo sabemos entonces, pregunta, ¿no?, si esta es la generación final? Solamente mirando los noticieros y viendo cómo la violencia urbana crece descontroladamente, cómo diariamente los países llamados poderosos hacen gala de sus armas de última generación, amenazándose unos a otros, viendo cómo desde hace unos años a la fecha y en menor cantidad de tiempo, unos de otros, se han estado desatando poderosos terremotos y tsunamis. En lo social, viendo cómo la frialdad y la deshumanización van ganando cada vez más terreno en las relaciones humanas, y por ende va creciendo la maldad y la crueldad a límites cada vez más insospechados. El materialismo va ganando terreno en el corazón de la humanidad y matando su conciencia, que está llevando al hombre hacia la institucionalización de la cultura de la muerte. Fíjense si no, con estos movimientos de aborto, movimientos de eugenesia, etcétera, etcétera, ¿no? Desprecio y falta de consideración y compasión de los más indefensos de la sociedad y de los pobres de la sociedad. Ya se está hablando de que las campañas detrás, probablemente